Bueno, acá estamos en un lote donde hay un rodeo de vacas puras de Pedri y de plantel, es el rodeo de vacas adultas. Y vamos a ver dos cosas, vamos a hablar de la cría y vamos a hablar en parte de la cabaña. El manejo de estas vacas no difiere para nada con el respecto al manejo de las vacas generales. Nosotros tenemos dos rodeos, uno de Pedri y otro que es de alrededor de unos 150 vientres, y uno de puro controlado, todo el resto de los animales son todos puros controlados, de alrededor de 700 madres. De este plantel surgen los toros que después van a ir a actuar en el rodeo general y de parte de los toros que se dedican a venta. Lo que estamos viendo es la producción de este año, los terneros nacidos entre agosto y septiembre. Las vacas de plantel, las vacas de Pedri reciben el mismo manejo que las vacas de cría en general, con una mayor exigencia, ya que el servicio que hacemos es de 65 días o menos. De esa manera buscamos acentuar uno de los parámetros que buscamos, que es alta fertilidad en el rodeo y tener una completa adaptación al ambiente, que es algo que nos interesa, al ambiente de producción. Por eso estas vacas no reciben ningún tratamiento especial. Justamente se trata de seleccionarlas en las mismas condiciones en que van a tener que ir a producir luego en el rodeo general. Lo que perseguimos es un tamaño moderado. Acá hay diversidad genética, pero no demasiado amplia, porque trabajamos con un alto coeficiente de parentesco y una baja, tratando de mantener la consanguinidad lo más baja posible. Y con eso lo que logramos es una gran consistencia genética que después nuestros reproductores transmiten al rodeo. Esta es la puerta de entrada de la genética nueva cuando se incorpora algo, pero cuando se incorpora genética nueva se lo hace con un propósito y un objetivo bien definido. Tratamos de ser muy cuidadosos, es un rodeo que viene cerrado de muchísimos años y tratamos de mantener eso como un tesoro, porque sabemos que eso nos da una continuidad y una consistencia bastante importante en el progreso que vamos logrando. El objetivo no es buscar un récord de vueltas, sino el objetivo nuestro es mantener animales que sean constantes en su producción y en su comportamiento respecto al ambiente, que por supuesto atraviesa periodos de sequía, periodos de bonanza, y se trata de observar y seleccionar en esas condiciones. En general, en lo que es cabaña, lo que buscamos el objetivo principal es fertilidad. En segundo lugar, o en todo caso otro objetivo es que tengan engordes eficientes en condiciones de producción a pasto, que tengan buen temperamento, que tengan buena conformación. Para eso utilizamos los criterios de selección por aptitud funcional de BONSMA, y que tengan rusticidad, es decir, que se comporten bien sin demasiado uso de insumos. Y el otro aspecto es que sean buenas vacas lecheras, y lecheras no en cuanto a producción, sino a conformación de ubres, que es un tema que le prestamos mucha atención porque hace a la supervivencia del ternero al momento de nacimiento. Otro tema sobre el cual trabajamos bastante es sobre producir animales que tengan facilidad de parto, es decir, que aseguren que se pueda lograr un entore de 15 meses sin demasiado sobresalto y sin demasiado requerimiento de atención. Eso en términos generales es un poco digamos, los objetivos generales que perseguimos con la cabaña, y las herramientas que usamos, bueno, es por supuesto el análisis de la genealogía unida a los factores de evaluación de producción. Para eso participamos del programa ERA y de Angus, y hay controles que se realizan desde el nacimiento hasta los 18 meses, donde toda la producción de este rodeo se evalúa siempre en condiciones de pasto. Recién ven suplemento después de los 18 meses como en la fase de terminación y de preparación para venta. Pero en general ese es el criterio que manejamos en este rodeo. Otra cosa que tendrías para decirles es que las vacas, los recursos que maneja la vaca de cría son en general o pasturas o
campos naturales. Hay rodeos que están todo el año en campo natural mejorado, y hay otras que están en pasturas y campo natural y eventualmente residuos o rastrojos de cosecha. Esos son los recursos forrajeros que manejamos. No se utilizan suplementos, el suplemento se utiliza solo como un auxilio en caso de emergencia, en el rodeo de cría, y después se hace una clasificación, por supuesto, al destete. Del destete nosotros distinguimos dos categorías. Una es pasan los terneros de destete, pasan a ser vaquillonas 1 en el caso de las terneras, y novillos 1 o toritos 1 en el caso de los machos. Esos machos y esas hembras, sean de pedrigue o sean de rodeo general, se manejan juntos hasta la primavera siguiente. Las hembras con las hembras, los machos con los machos. Y la cadena de pastoreo arranca con destete sobre pasturas, continúa sobre verdeos. Los verdeos se pastorean, por supuesto, en forma rotativa, con cambio diario, sin encierre y sin suplemento. Luego, en la primavera, se hace la clasificación de las hembras que van a entore, y en el caso de las que son de rechazo, en ambos casos siguen sobre pastura hasta el momento de venta, si son refugo, o hasta el momento del entore, que normalmente se produce a principios de noviembre. Y en el pedrigue se hace 65 días, y en el caso de las vaquillonas puras de pedrigue 1, esas normalmente se les da 45 días, se les exige más que a las vaquillonas generales porque el criterio es seleccionar al máximo por fertilidad. Por supuesto, usamos toros de producción propia que están debidamente elegidos en función de la genealogía que van a confrontar, buscando lograr ese alto coeficiente de parentejo que hablábamos y esa consistencia genética. El novillito y el torito hasta septiembre una vez que se terminan los verdeos, pasan a manejarse sobre pasturas, pero en forma separada. Se manejan sobre pastura hasta los 18 meses, y ahí se hace una clasificación. Todo novillo que alcanzó el peso final o alcanzó la terminación adecuada, se vende. Y todo aquel que no alcanzó la terminación adecuada, pasa al corral de engorde. Normalmente llegamos a fin de febrero, principio de marzo, con entre 360 y 380 kilos, dependiendo el año. Luego, el corral de terminación se lo sigue hasta los 420, 430 kilos. No obstante, el tipo de animal que producimos, en la medida en que tenga una gordura adecuada, puede estar terminado desde los 360 hasta los 430. Tenemos esa plasticidad, y ese es el rango dentro del cual hemos logrado comercializar nuestro producto. En lo que es las vaquillonas, lo mismo, la vaquillona sale con 320, 330 kilos a mercado. La vaca de refugo, que se produce al tacto, si no está en buenas condiciones, va a corral de engorde. Si está en buenas condiciones, también se vende inmediatamente, y salen a venta con el peso que nosotros aspiramos, que está alrededor de... nosotros aspiramos a tener una vaca en promedio de 470, 480, 500 kilos a lo sumo, o sea que esté bien plantada en lo que es un frame 3, y normalmente si van a corral se las termina con 550, 560 kilos. Eso en el otoño. En el caso del refugo de primavera, que también se hace antes de que entren los toros, se elimina toda vaca que está seca, es decir, que no tiene ternero al pie, y esa también o se vende directamente, o bueno, está un tiempito en el campo, pero siempre usando recursos forrajeros. Nunca, esa no va a corral. El corral solamente se habilita entre el mes de marzo y el mes de julio a más tardar. En ese lapso tenemos que lograr los pesos, digamos, el grado de terminación que nosotros buscamos para que el animal esté en condiciones de ir a mercado. Todo lo que sale de primavera prácticamente sale con muy buen estado, ya que las vacas están permanentemente, las vacas que están sobre pasturas o sobre campo natural, están en un manejo rotativo, que no incluye menos de 20 o 30 parcelas. O sea que se hacen cambios frecuentes, con lo cual el estado de la vaca se va manteniendo en la condición adecuada como para recibir servicio, que estimamos que en la escala de 9 es 4,5 o 2,5 en la escala de 5. Pero esa es la condición con la cual tiene que recibir servicio la vaca.
Luego de eso, durante el periodo en que la vaca está seca, va a pastorear recursos de baja calidad y la usamos un poco como mejoradora de campos, ya que ahí hacemos un pastoreo a fondo, exigiéndole más carga y obligándolas a comer y a talar para dejar lotes limpios para el rebrote de la primavera. En ese caso la vaca actúa prácticamente como un tractor con un engarado enganchado atrás, como dijera algún productor famoso de carne en el pasado. De esa manera la vaca cumple dentro de un sistema de ciclo completo y mixto de agricultura y ganadería. Como convertidor biológico que es, cumple un papel que es de acelerar el ciclo de los minerales y mejorar los campos para digamos, la etapa donde se va a dar el proceso agrícola. De la misma manera se manejan los novillos siempre, ya sea en verdeos o en pasturas, se manejan siempre en verdeos, se manejan con cambios diarios sin encierre y sin suplemento, en pasturas se manejan con cambios cada 2 o a lo sumo 3 días, y cambios frecuentes para garantizar que por lo menos tengamos arriba de 500 gramos de ganancia en toda la etapa que pasan a campo y si es posible más según el momento y la etapa del año. Generalmente eso coincide con el momento de primavera, que es donde se alcanza la máxima producción. Para que lleguen a fin de febrero, principio de marzo, que es este momento, nosotros estamos justo en vísperas del momento en que hacemos la clasificación. Todavía los vamos a ver sobre pastura, los novillos, porque están en víspera de clasificación. Las vaquillonas 1 es una categoría de vaquillona que va desde el destete hasta el primer tacto. Una vez que tiene el primer tacto, hasta el segundo tacto, la denominación que le damos es vaquillona 2. Ese es el momento en que pare su primer ternero. Cuando recibe el segundo tacto, pasa a la categoría de vacas. Todo ese proceso de vaquillona 1 y vaquillona 2 se da acá en este establecimiento Santa Elena, que es el establecimiento donde concentramos la invernada, el engorde y la cabaña. Es decir, acá, luego de parir su primer ternero, las vacas son distribuidas a los lotes satélites, que son campos de cría, para la reposición de las vacas que pudieran haberse relevado de esos campos. Ese es en general el manejo que le damos. Tratamos de que sea lo más simple y lo más sencillo posible. Manejamos un gran número de parcelas fijas, tratamos de utilizar solamente las parcelas móviles en la etapa del invierno, que es donde hay que racionar el pasto, pero después durante la primavera tratamos de manejar pasturas fijas, donde la única trámite que hay que hacer es cambiarlas de parcela en el momento adecuado. Eso es un tema que merece bastante atención, ya que sobre todo en el novillo hay que cuidar mucho la materia residual, porque si no se resienten los engordes. Y hay que tampoco acelerar demasiado los engordes, porque nosotros trabajamos con pasturas que tienen un alto porcentaje de alfalfa y hay que cuidar el régimen de empaste, el riesgo de empaste. Generalmente no tenemos problemas con los empastes, quizás pecamos por entrar con las pasturas un poquito pasadas, pero eso nos da seguridad y nos evita el engorro de tener que andar corriendo atrás de un novillo por problemas de empaste.